tenemos del curso de cardiorresonancia de DAFO-imagen. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, vamos a continuar. Ya saben que cualquier cosa me pueden, si se pierde el sonido o si no se está viendo bien o si está entrecortando, por favor me hacen una seña por el chat o mejor aún si me hablan, porque es más fácil algunas veces el chat no lo veo. Entonces vamos a comenzar. Voy a apagar la cámara para que quede la pantalla completa y me quede a mí completa. Y bueno, entonces, si tienen alguna duda de la charla anterior y me quieren interrumpir, no hay problema, lo pueden hacer. Por ahora vamos a continuar entonces, donde habíamos quedado en esta secuencia, esta secuencia que se llama tagging o marcaje o tatuaje. Entonces, es una secuencia que no es muy utilizada en resonancia magnética, pero tiene mucha aplicabilidad, desafortunadamente, más que por desconocimiento es que no se utiliza. Una secuencia gradiente con una sola apnea, se hace un solo corte, más o menos medial en los ventrículos. Lo que pasa es que, ¿por qué de pronto no se utiliza casi? Porque esta secuencia, la mayoría de estudios o la mayoría de equipos la tienen es de forma cualitativa. Entonces, uno hace la secuencia, hace solamente esta imagen, ¿cierto? Y solamente mira cómo se deforma cada uno eh, de las áreas del miocardio, y eso es lo que el médico podría decir si se está deformando bien o se está deformando mal. Entonces por eso también podría decir si hay una isquemia o no, ¿cierto? De acuerdo a cómo se contrae el músculo. Pero afortunadamente ya con todas las nuevas tecnologías que han llegado, esta secuencia de cine pues ya viene con evaluación cuantitativa, entonces ahora sí es mucho mejor. Por eso es que muchas veces se les dice, o yo al menos cuando les doy asesoría a los médicos radiólogos o a las clínicas, siempre les digo que miren muy bien qué es lo que están comprando, porque muchas veces te pueden decir, bueno, es que ahí tiene todas las secuencias cardíacas, listo, ok, tenemos las secuencias cardíacas, pero no tengo el software para evaluarlas. Entonces no me sirve realmente tener una secuencia donde no tengo dónde postprocesarla. Y eso pasa en algún sitio aquí en Colombia, que estoy dando unas asesorías en un resonador de 3 Tesla, llevan 2 años y resulta que sí tenemos todas las secuencias, hemos hecho corazones con ellos, les enseña a hacer corazones, todo esto, pero para postprocesarlo ha sido un dilema porque no compraron una serie de trabajo. Entonces, eso es importante cuando alguien va a adquirir un equipo que tenga la asesoría de un tecnólogo que conozca o el que va a manejar esto, para que se diga, bueno, sí, yo voy a hacer esto, pero ¿en dónde lo va a postprocesar, cierto? Entonces es muy importante. Esta imagen es muy buena, como les digo, ya ayuda mucho y más cuando ya tenemos pues este software que de una vez le va a sacar a los datos que estén buenos o que no estén tan buenos en el paciente. Entonces ya tenemos una respuesta semi-cuantitativa de este. Mirando más de secuencias, pues tenemos estas secuencias de MyoMaps o MioMaps, como les quieran decir, como mapeo T1, mapeo T2 y mapeo T2 STAR. No, vamos a hablar primero del mapeo T1. Este mapeo es automatizado, ¿cierto? Donde vamos a mirar, pues, como les digo, la relajación del tejido, perdón, y vamos a mirar que de aquí ya vamos a dar, o no vamos, el médico radiólogo o el médico cardiólogo va a poder dar un diagnóstico sobre la composición del tejido, que es mucho más importante, ¿cierto? O sea, vamos a ver ya datos mucho más como decir, como biopsia, ¿cierto? Ya pueden decir el tejido de qué está compuesto. Entonces, van a ser unos datos mucho más importantes y mucho más profundos que solo una secuencia como tal. Eh, Obviamente, como les digo, igual que pasa con la otra secuencia, es importante que tengamos software en donde procesarlo, porque los primeros mapas o Mayomaps que salieron en los mayores equipos, que los deben de tener casi todos, son
cualitativos, entonces usted puede ver el mapa y uno dice, bueno, sí, si aquí lo veo más rojo, más amarillo, de acuerdo pues a la escala de colores que tenga, va a decir, bueno, este tejido está infartado, o este no está, o este está hibernando. Pero si tenemos el software, ya con el software nos va a decir, este mapa en esta área específica vale tanto, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a lo que valga, o de acuerdo a lo que pese, o como le digamos, pues, lo que tenga, nos va a dar, eh, nos va a poder dar un buen diagnóstico. Me preguntan aquí en el chat, Camilo, que si eso es exclusivo de Philips. No, Mayomaps, esa foto, por eso traje esta foto. Esta foto del lado izquierdo es el protocolo de Philips. Estos son los protocolos de Philips y estos son los protocolos de Siemens. Como les digo, son las dos plataformas que yo trabajo. Eh, por eso les pido si alguno tiene de otro equipo y me puede mandar todas esas fotos, todas las secuencias, cosas, les agradecería mucho, imágenes, videos, no sé, pacientes, sería muy espectacular para mí, para las próximas clases. Eh, pero no, esto realmente lo tienen todos. Canon lo tiene Envision United, lo tiene Neusoft, todos los equipos que están en este momento, General Electric. Entonces, no hay problema. Todos. Lo que sí, como les digo, hay que tener en cuenta es eso. ¿Qué software tenemos? Por ejemplo, este software es viejo. Este que tengo aquí de Philips es de los viejos. Este es de un Intera que teníamos hace mucho tiempo, ya no lo tenemos, pero tengo la foto pues para que sepan. Entonces acá nosotros en estos mapas solamente podíamos verlo cualitativo. Este sí es un software avanzado de Siemens y ya tenemos pues en el último Philips que teníamos, también teníamos ya como postprocesarlo con software. Entonces lo más importante es eso, no solamente que tenga la secuencia, sino que tenga pues donde postprocesarla. Entonces, de acuerdo pues a lo que vayamos a evaluar, pues vamos a escoger mapas T1 o mapas T2 o mapas T2 Star o T2 asterisco. Algunos dicen T2 estrella, otras personas le dicen T2 asterisco. Eh, Normalmente, para la mayoría de patologías, utilizamos el T1 y T2 de una vez, ¿cierto? Y ya el mapa T2 pues lo utilizamos para otras cosas más importantes. En este momento vamos a hablar del T1, del mapa T1. Entonces, en el mapa T1, por ejemplo, está, como en todas las secuencias de resonancia, están secuencias que son precontraste y postcontraste, o pregadolíneo y postgadolíneo. Entonces, en el T1 native, le decimos T1 native o T1 native, ¿cierto? Y T1 enhanced. Entonces, el enhanced es postgadolíneo, porque quiere decir realce, y T1 native es que, o sea, nativo o normal o simple. Entonces, ese lo vamos a hacer siempre simple, y el enhanced va a ser postgadolíneo. Mientras que los T2 lo vamos a hacer. Esto sí es muy importante, que no se me vaya a olvidar. Antes, porque vamos a hablar del T1 primero y luego el T2, pero pronto se me olvida porque no lo tengo en ninguna de las filminas, no me acuerdo haberlo tenido por ahí. Pero los mapas T2 siempre deben estar antes de gadolinio, siempre, siempre, porque si no, cuando entre el gadolinio, como eso acorta el T1 de los tejidos, el valor va a ser diferente y entonces el diagnóstico va a ser totalmente errado. Entonces, siempre, siempre vamos a hacer mapa T1, mapa T2, mapa T2 star si necesitamos hacer el mapa T2 star, luego todas las secuencias, lo que sea, gadolinio y mapa T1 enhanced o T1 gadolinio. ¿Listo? Que ese va a ser el orden. Lo otro que también hay que tener en cuenta, ya aquí hablando de los mapas T1, es que el T1 enhanced, el realce va a ser muy tardío. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener después de gadolinio, ya puede hacer que hagamos perfusión, podemos hacer angiografía, podemos hacer todos los realces tardíos, podemos hacer secuencias que necesitemos anatómicas de black blood, ¿cierto? Pero esta secuencia T1 Enhance la vamos a hacer de último, o sea, la última, ya para bajar al paciente lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque entre más tardío va a ser mejor, ¿cierto? No tengo realmente el dato de cuánto tiempo es lo máximo que se puede esperar, pero sí lo mínimo es 15 minutos, o sea que en menos de 15 minutos no vamos a hacer esta secuencia T1. Listo, ya después de 15 minutos se hace, pero sé que si llevamos por ahí 30 o 40 minutos queda mejor la secuencia. Listo, nos da un valor más, más certero
del valor o sea, del valor de la que estemos midiendo en cualquiera de las zonas del miocardio. Es, como les digo, bien, bastante importante esos tiempos. Ok, entonces, la caracterización del tejido típicamente mediante el contraste que se ve es casi imposible detectarlo, ¿cierto? Y más cuando son cambios tisulares difusos. Entonces, esto es importante. Acá, por ejemplo, decimos hay intensidad de señal negra que se asume como normal, ¿cierto? Acá dice señal intensa que se asume como anormal. Se asume, ¿cierto? O sea, decimos, yo estoy viendo esta imagen, entonces, esto lo más seguro es que es normal y esto lo más seguro es que es anormal. Esto es en una secuencia de sangre negra, Black Blood T2, donde estamos viendo pues edema, ¿cierto? Y lo mismo pasa en las secuencias de realce tardío. Lo que estamos viendo negro, lo más seguro es que es normal, y lo que estamos viendo brillante, lo más seguro es que es anormal, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Lo estamos viendo cualitativamente, mientras que con los mapas no va a pasar eso, ¿cierto? No va a decir que lo más seguro o asumimos que es normal, no, el mapa va a decir, ¿está enfermo o no está enfermo? ¿Cierto? Si yo hago esta secuencia, le hago un mapa, aquí me va a mostrar que está aliviado y que aquí está enfermo, pero el mismo mapa me va a decir, este valor pues es de tanto y este valor es de tanto. Entonces el médico radiólogo, ¿cierto? O el cardiólogo responsable de la lectura va a estar muy tranquilo al hacer esta secuencia de mapas, ¿cierto? Entonces aquí por eso hacemos un mapa T1, como les digo, hacemos normalmente, a todos los pacientes le hacemos mapa T1, mapa T2 y en algunos hacemos mapa T2 STAR. ¿Para qué? Para poder tener mayor confiabilidad en el diagnóstico, así como en un cráneo. Se hace un T2, un T2 flare, un T1 y un gradiente, eso mismo pasa pues con cardio. Entonces, con estas secuencias de mapeo, pues realmente el mapeo que está haciendo, el mapeo es igual a la visualización en píxeles del tiempo de relajación, ¿cierto? O sea, de acuerdo a los píxeles, miren que hace un color diferente a este color, ¿cierto? Pasa aquí, miren que aquí está brillante en el realce tardío eje corto, recuerden que es un Chax en más o menos medial. Mire que acá está realzando, pero aquí está negro, como decíamos ahorita, que se asume que es normal y este se asume que es anormal. El equipo te está diciendo que está en morado y aquí está en rojo morado, o sea que tiene dos colores, un naranjado más o menos. Entonces ya solo la imagen te está mostrando que sí, también sí tiene una lesión, pero también les va a mostrar cuantitativamente, ¿cierto? Entonces esto lo que va a hacer es que nos va a ampliar las posibilidades de caracterizar el tejido pues, en un paciente, como les digo, que va a ser mucho más importante. Es como si fuéramos biopsiando el paciente. El T1 native o T1 nativo puede prolongarse o reducirse en diversos trastornos clínicos, o sea, el tiempo es en milisegundos estos valores se van a reducir o se van a aumentar de acuerdo a la patología que tenga el paciente, ¿cierto? Como el T1 native, que es el primero, el T1 pregadolinio, no requiere contraste, ha ayudado o sirve de mucho en pacientes que son muy pocos, pero pacientes que potencialmente no se les puede administrar gadolinio. Entonces, en los pacientes que ya tienen una insuficiencia renal avanzada, ¿cierto? O en pacientes donde hay algunos médicos que dicen, no, tengo miedo, no lo quiero poner. No sé si les ha pasado, pero no nos ha pasado que algunos de los médicos no quieren, y por más que se les explica que sí se puede este gadolinio, dicen que no, de acuerdo a las enfermedades pues, que tengan los pacientes. Entonces, este T1 native también va a ayudar mucho, ¿cierto? Entonces, nos va a servir tanto el T1 nativo como el T2. Entonces, es importantísimo esta secuencia en pacientes que son muy pocos, pues realmente por ahí, si acaso el 1% de las resonancias cardíacas ya era simple, yo creo que hasta menos del 1%, pero en esos pacientes nos va a ayudar mucho esta secuencia. Todo, como les digo, según el equipo, el software que tengamos, según la antena que tengamos, el número de canales, según el PAX que tengamos, que podamos mandar estas secuencias y devolverlas y poderlas volver a procesar o no. Esto va a ser muy importante. ¿Listo? El T1 del tejido pues refleja los cambios que se producen tanto en el comportamiento intracelular como en el extracelular y se ve influido por la presencia de edema, en algunos casos, colágeno u otras proteínas como el hierro y los lípidos. Por ejemplo, es del software que les decía viejito de Philips, ¿cierto? Los mapas
que en ese caso, pues, como era hace tanto tiempo, yo creo que lo tenemos hace por ahí unos 10, 12 años lo teníamos, entonces lo que hacíamos era ROIs, nosotros mismos teníamos que hacerle los ROIs para que nos diera los valores y de ahí ya saber si estaba afectado o no. E incluso al principio no teníamos colores, no nos daba colores, entonces era un poco más arcaico, como para así decirlo, realizar. Pero ya pues realmente, vuelvo y les digo, todas las marcas tienen este tipo de mapas a color. También es importante que hagamos una buena conexión, un buen match entre los ingenieros de las casas comerciales con los ingenieros de nuestras clínicas o de nuestros centros de imágenes. ¿Para qué? Para que cuando nosotros enviemos todas estas imágenes se vayan a color al PACS. Pasa mucho que al principio, cuando estamos haciendo este tipo de estudios, montando estos protocolos, en algunos sitios me ha pasado muchas veces, empezamos a enviar las imágenes y llegan, las mando así y nos llegan así, ¿cierto? Entonces, pues realmente ya tenemos mucha tecnología, entonces la idea es saber cómo hacer, ¿cierto? Cómo hablar con ellos, que el equipo, porque en muchos casos, por ejemplo, si usted compra un PAX que es Carestream, el Carestream es de Philips, pero usted tiene un resonador Siemens, ustedes tienen dos imágenes de Icon diferentes y algunas veces no se hablan bien las dos imágenes, ¿cierto? O sea, no tienen una buena comunicación interna las imágenes, entonces toca tratar de jugar. Es como una cosa adicional que se sale un poquito de la charla o de la clase, es que cuando ustedes vayan a enviar una mapa de estos en los equipos y si ven que no está llegando el color, lo que pueden hacer es salvar una foto o salvarlo como una serie diferente. En los Siemens uno puede hacer una serie diferente, en los Philips uno puede hacer una imagen, un frame adicional y enviarlo para que quede así de color, ¿listo? Porque es importante que el médico lo vea, porque aparte que el software también te va a dar los valores cuantitativos, pues es muy bueno que en el mapa salga pues bien elevado, pues bien diferenciada estas cosas. Eh, bueno, ante la detección de alteraciones localizadas o focales por el contraste en el mapa en tiempos de relajación, vemos cómo lo detectan, ¿cierto? Acá cómo se puede medir y podemos también detectar alteraciones no localizadas o mejor dicho difusas mediante la comparación de los tiempos de relajación regionales con valores normales, ¿cierto? Tanto en el cuando hacemos T1 precontraste y cuando hacemos T1 postcontraste. Eso es importantísimo. Bueno, este es otro tipo de mapa, como les decía, precontraste y postcontraste, pero en otro software. Miren acá otra vez, como les digo, es mucho mejor, ¿cierto? Porque ya podemos ver colores, también nos va de acuerdo cuando ya empezamos a aprender a conocer la escala de colores que tenemos en el equipo. Entonces ya vamos a decir, bueno, ya, porque bueno, esto es importantísimo. No es que siempre, si lo vemos naranjado en todos los mapas, en todas las casas comerciales, va a decir que, no, es que este tiene más sangre, tiene menos sangre. No. Es importante saber, esto sí es muy, muy importante, muchachos. Los mapas T1, mapas T2, mapas T2 asterisco tienen ciertos valores normales dependiendo el teslaje que tengamos, dependiendo las antenas que tengamos, dependiendo el equipo en el que estamos, dependiendo la edad del paciente, dependiendo del sexo del paciente. Entonces son muchos factores, dependiendo de los gradientes. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda que el médico radiólogo o el cardiólogo cáncer hagan algunos estudios. Pues uno normalmente vaya a dar aplicaciones 3, 4 días de solo corazón y se atienden por día más o menos entre 4 y 5 pacientes como para poder explicar bien cómo se hace el corazón y que se hace todo eso, ¿cierto? Entonces, que se haga un buen número de pacientes. Con este número de pacientes normales, usted va a poder sacar una escala de valores y de colores dentro de su equipo y dentro de todo lo que tiene, ¿cierto? Como le dije, todo lo que va a influir en este mapa y así poder saber cuáles son los valores normales de su equipo, ¿cierto? Entonces, como les digo, siempre esto va a ser muy individualizado. Cada centro va a tener sus valores. No quiere decir, o sea, si yo aquí en Medellín estoy en un equipo 1.5 Tesla de tal marca, tal referencia, me voy para Quito y ese mismo equipo, voy a montar el mismo equipo, tiene el mismo software, pero no va a ser el mismo valor que yo tengo de Medellín a Quito. ¿Listo? Entonces, se deben de saber más o menos cuáles son los valores
normales en un paciente, pero también saber que necesitamos tener valores normales para nuestro sitio y así saber, bueno, si se me ha alterado o no está alterado los valores cuando esté haciendo resonancia de mapeo T1 o mapeo T2. También se me olvidaba, es importante porque la cantidad de gadolinio que se inyecta también va a afectar en los valores de T1 o T2 de los mapas. Entonces, como les digo, muy, muy importante tener eso. Siempre en los protocolos de corazón ponemos dosis doble. ¿Listo? Ok. Bueno, el cálculo de la fracción de volumen extracelular, que es SB, acá no estamos hablando de neuro, SB es cálculo de volumen extracelular en corazón, para que lo tengamos también, pues que es una sigla que hemos estado acostumbrados pero a usarla en neuro, pero aquí lo vamos a hacer en cardio, va a ser totalmente diferente lo que significa. Eh, Acá podemos hacer una determinación basadas por ROI. Como les digo, si hacemos un ROI, hacemos otro ROI, podemos medirlo. Esto normalmente lo hace el médico radiólogo o el cardiólogo, pero es importante que lo sepan que existe o cómo es que lo hace. Ok. La administración del bolo de contraste a vaso de gadolinio, que realmente es lo que no hace unir a las proteínas, es una dosis, se puede usar dosis única o dosis doble, que sería dosis única 0.1 milimol por kilogramo de peso o 0.2 milimol por kilogramo de peso. Pero nosotros realmente recomendamos que sea siempre dosis doble, 0.2 milimoles por kilogramo de peso, no solo para los mapas T1 gadolinio o enhanced, sino para las secuencias de realce tardío. Entonces es mucho mejor de una vez utilizar dosis doble. Estos valores que tenemos acá de volumen extracelular regional y de valores T1 native, que más o menos nos está diciendo estos valores si tiene enfermedad difusa, si tiene hierro, si tiene grasa, trombos, edema, ¿cierto? Son valores para equipos 1.5 Tesla. Recuerden que, como decíamos, lo ideal para hacer corazón es equipos 1.5 Tesla. No quiere decir que no se hacen en 3 Tesla también, pero podemos tener un poquitico más de alteraciones en las imágenes. ¿Listo? Miren acá, entonces, estos más o menos son valores normales en estudios que se han hecho ya grandes. Pues miren que en este estudio hicieron 342 pacientes, en este hicieron 62 sujetos, entonces realmente son estudios muy grandes y más o menos esos son los valores, pero recuerden que pueden verse variados, por eso es importante uno hacer unos cuantos pacientes antes, los comparan con estos estudios y decir, bueno, si más o menos si son los de nosotros son similares, puede que realmente los valores no van a aumentar. Por ejemplo, si aquí son 900, en un valor van a ser 3000, no, pero realmente pero te puede subir que en verdad sea normal, en vez de ser 977, sea 982, ¿cierto? Entonces es como eso, más o menos uno estabilizar el equipo y saber cuáles son sus valores. Eso ya lo puede hacer, como le digo, es trabajo del médico radiólogo o del médico cardiólogo. Entonces, como les digo, el T1 nativo también. El T1 nativo depende mucho de la edad y del género del paciente. ¿Listo? Mientras que el volumen extracelular va a depender mucho del género del paciente, si es hombre o es género masculino o género femenino. Esto es en diástole, ¿sí? Y acá vemos, porque les decía la vez pasada cuando hacíamos anatomía, los 17 segmentos del eje corto. ¿Listo? Pues es la imagen que saca la AJA, que es la Asociación Americana de Corazón. El T1 puede calcularse tras la administración de gadolinio. La mayoría de contraste a base de gadolinio son compuestos extracelulares, ¿cierto? Vienen los comportamientos intravasculares, los gadolinios o TR. Eh, por ejemplo, cuando hay pérdida de la integridad de la membrana celular en necrosis aguda. Ok, bueno, la primera de estas secuencias
fue creada en el 2004, se llamaba MOLI, que quería decir inversión de recuperación del log locker modificado. De esta se han propuesto diversas modificaciones de esta secuencia con otros enfoques alternativos, como una secuencia de esta misma que se llama single shot molly, o sea, una secuencia mucho más rápida porque esta molly era bastante larguita. Como en el 2004 pues no se tenía software o algo, se hacía era punto de ROI, mire que se hacía un ROI y se miraba la curva en milisegundos para saber qué tan afectado estaba el tejido. Eh, la secuencia MOLI, entonces son normalmente una secuencia de contención de respiración, son secuencias TRUFIS, 2 de disparo único, de 1 gradiente de eco. También a veces se hacen una serie de imágenes en la misma fase cardíaca con diferentes tiempos de inversión, ¿cierto? Porque acuérdense que es una secuencia log locker modificada, como la que hacemos, el log locker que se hace para hacer el realce tardío, más o menos esa secuencia, pero es modificada. Acá vemos que, por ejemplo, en las estructuras anatómicas dentro de diferentes imágenes, por lo general no coinciden exactamente, ¿cierto? Cuando ustedes hacen una secuencia pre y post, hacia el paciente, o sea, haciéndolo en el mismo paciente, el paciente normalmente no toma siempre la misma respiración o no expulsa la misma respiración. No sé si yo ya los había dicho, recuerden que todas las casas comerciales siempre nos recomiendan que por favor todas las secuencias que sean en apnea o en breath hold, sean abdomen, tórax o corazón, deben de ser en expiración porque hay menos movimiento diafragmático. ¿Listo? Entonces, para que sepamos que no siempre va a estar a la misma altura, tanto en pre y post, pero para esto, pues hay muchos software que ya vienen con beneficio de corrección de movimiento. Entonces es importante saber si nuestro software tiene eso. Vamos a la secuencia, vamos a mirar en nuestro Examcar o en nuestro árbol de secuencias y abrimos y vamos a mirar en todos sus parámetros si tenemos corrección de movimiento, que es muy importante para poder que el diagnóstico sea mucho mejor o más certero. Miren, por ejemplo, en este caso en Siemens, nos vamos a inline, cardiac, y vamos allá en motion correction, le ponemos estándar, que tenga corrección de movimiento estándar, ¿cierto? Es importante, vuelvo le digo, saber que cada uno, qué es lo que estamos, qué es lo que tenemos, qué es lo que manejamos. Acá vemos que estamos haciendo una evaluación de uno map. Entonces, en muchos equipos pues pueden tener corrección de movimiento, inclusive para el T2, para el T2 estar. Entonces, saber qué es lo que estamos manipulando y que sacarle todo el jugo, decimos nosotros, o sea, todo el provecho a las secuencias y a los corazones que vamos a hacer. Bueno, la excitación de la secuencia influye en el comportamiento de la recuperación de la inversión. Acá vemos físicamente qué es lo que pasa en la inversión, ¿cierto? Cómo se filtra o la señal, o pues cómo es suavizada o filtrada la intensidad, el comportamiento de la intensidad. Así es que el software, mediante software, como les digo, hace la corrección de esta excitación para dar un mejor diagnóstico. Bueno, otra cosa importante que hay que tener en cuenta ya en estos tipos de estudios es que el equipo nos está pidiendo una cosa que es el intervalo de RR, que nos dice que si está mayor de 700 milisegundos o menor de 700 milisegundos, ¿cierto? Acá no va a salir ese valor. Entonces también es importante estar muy pendientes cuando vamos a, a usar o a escoger o a elegir la secuencia, ¿cierto? Siempre vamos a tener un protocolo donde, bueno, van a haber protocolos tanto de mapa T1 para mayores de 700 y para menores de 700 milisegundos, porque sí va a haber mucha diferencia si hacemos, por ejemplo, en este paciente que tiene 922 milisegundos, lo hacemos que sea menor de 700, ¿cierto? Entonces, el equipo, pues vamos a darle unos datos cerrados al médico
que nos va a leer el estudio. Recuerden que el T1 MOLI pues va a estar, el T1 va a depender de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Siempre entonces vamos a tener el valor de referencia 700 milisegundos para poder elegir las imágenes. El T1 long T, cuando en los que ustedes vean esta secuencia. Y los T1 Porter postgadolini. Este va a ser, porque es que en Philips se llama T1 Native y T1 Enhanced, mientras que en, en Siemens se va a llamar T1 corto o T1 largo. ¿Listo? Entonces, en Siemens o es en Philips, el pues, va Siemens o Indiana la puede que tenga otro nombre. Hay una desventaja de adquisición en las secuencias de diástole, que les había dicho yo que normalmente se hace en diástole, en la media de diástole o en la final, porque el miocardio puede ser muy delgado, ¿cierto? Ustedes miran acá, este es más delgado que este. Entonces, a veces, pues, no es que sea mucha la diferencia, pero sí es. Entonces, algunas veces podemos tener ciertos problemas cuando lo hacemos en fin de diástole o en media diástole. Entonces, en algunos casos se pueden usar en el fin del sístole, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si usamos la fin de sístole? Eh, Generalmente, pues vamos a tener mayor movimiento porque es más rápido, pero vamos a tener un miocardio más grueso, ¿cierto? Bueno, en este caso que aquí en el sístole, pues, puede que quede un poquito más movido que esta secuencia, pero vamos a tener más miocardio. Entonces, es saber cómo, pues, en dónde se va a medir. Normalmente los médicos eligen el diástole para medirlo, pero también se puede hacer en el sístole, como les digo. Entonces, acá hay muchos estudios donde nos muestran más o menos con los valores. Esto es importante que de pronto la nuevamente y le tomen unos screen capture para que tengan unos valores y así pueden ustedes decir, bueno, esto me lo puedo llevar para la empresa o lo buscan en internet. De cada uno de tanto T1, ahí van a tener los T2, van a tener T1 realce. Entonces, para que sepan, recuerden que esto siempre que vamos, estos son los 17 segmentos en eje corto. Que están viendo el corazón en eje corto. Esto va a ser importante para que nosotros vayamos aprendiendo un poco. Entonces, saber que si vamos a ver valores alterados del mapa T1, del T1 native, si van a ser altos en la hipertensión, diabetes, y así vamos aprendiendo un poquito. Si vemos que está más alto, entonces, a veces este paciente puede que tenga un infarto agudo del miocardio, ¿cierto? O es una miocarditis, pero entonces uno ya va a mirar el volumen extracelular. Entonces, si también es muy alto, va a decir si es un infarto del miocardio, pero si no es tan alto, realmente puede ser una miocarditis. Entonces ahí es donde uno va aprendiendo un poquito también de patología, pero pues, sabemos que esto es más para los médicos. Aquí vemos el estudio validado de un mapeo T1 mediante comparación con la histopatología, qué correlación tuvo. Miren que es muy buena. Realmente estos mapas T1 ya son pues unas herramientas que son sí o sí necesarias para resonancia cardíaca. No es que sea como una opción decir, ¿será que compramos o no? Realmente ya es muy importante este tipo de secuencias pues en el árbol de estudios cardíacos. Ok, esta imagen T1 nativo, vemos imagen T1 nativo en el cuadrante A, izquierda superior de nosotros, el mapa T1 postgadolíneo en el B, derecha nuestra superior. ¿Listo? Es pre y postgadolíneo. Vemos el diagrama de los 17 segmentos del volumen extracelular o LSB y vemos un mapa T2 de un canino. ¿Listo? Este sí son pues, de humanos. De humano, imágenes de humano y acá pues se supone que es de humano, pero también sirve un poco para los animales. Y esta es una imagen de un canino de prueba.
Acá tenemos un T1, en el A tenemos T1 nativo, tanto A y C son T1 nativos, a la izquierda de nosotros. Y acá vemos postgadolini, pregado y postgadolini. Estos son 4 imágenes de humanos. Estos pacientes son sanos, los que, o sea, esta imagen es de pacientes sanos, los que están en la parte superior, y en la parte inferior vemos pacientes que tienen amiloidosis. En estos, los valores que dio el equipo, no me acuerdo los valores, fueron, yo los tengo por acá, valores de 21% y de 46% de un aumento del volumen extracelular respectivamente. Entonces, vemos, si ustedes ven las diferencias entre por ejemplo, acá vemos que el valor es, miren que acá el valor es como amarillito, o sea, se ve un poquito amarillo, mientras que acá se ve verde, y si ustedes ven la escala, el verde tiene un valor menor que el de acá. Entonces quiere decir que aquí estaba normal y aquí no estaba anormal. ¿Listo? Este fue más bajito. Bueno, acá vemos, por ejemplo, una comparación entre un mapa, una secuencia de mapping y una secuencia de realce tardío. ¿Listo? Vemos que es una secuencia eje corto. Vemos que es un paciente que tenía una miocardiopatía hipertrófica. Se ve como él aumenta la señal en el realce tardío, ¿cierto? Y acá vemos que también aumenta en escala de colores, aumenta porque se pone más rojo, se va más alto. Y si ustedes van a mirar, corresponde al realce tardío. Acá también, mire que aquí está anaranjado, que sería por acá, mientras que este está más rojo, sería por acá. Entonces quiere decir, esta zona y esta zona corresponden muy, muy claramente a la patología, tanto en el mapa como en el realce tardío. Eh, pues ahora hablando del mapa T2, vamos a encontrar varios, tanto en Siemens como en Philips, mapas T2 que tienen pues una posibilidad bastante grande. Hay algunas secuencias que son spin-eco, otras son gradientes de eco. Eso todo depende pues de la casa comercial que estemos utilizando. Son secuencias que son un poco más lentas, muy sensibles al movimiento, al movimiento tanto respiratorio como cardíaco. Tienen baja sensibilidad tisular. Actualmente las que más se utilizan pues son las T2 gradientes de eco porque son más robustas, son más rápidas y son mucho más sensibles, ¿cierto? Otra posibilidad pues en este tipo de secuencias son las secuencias multi-eco con supresión de artefactos por variabilidad cardíaca y con ecos estimulados. Tenemos aquí en T2, que es una secuencia gradiente eco que en Siemens se llama TRUFIS. Acá vemos un eje corto y y canino normal, mientras que aquí este tejido se ve medio normal, no mucho, pero acá sí ya se ve infartado. Entonces, si ustedes van a comparar esta imagen con esta, ven que pues, realmente, a pesar de que es un poco pequeña, este se ve con
pacientes, como mira cómo decae el T2, es un buen ejemplo en una secuencia multieco. Esta secuencia es una secuencia de dos ecos con las cuales se puede calcular el valor T1 del tejido con varias apneas en diversos tiempos de inversión. Esto lo malo de estas secuencias que son un poquito más antiguas, porque son varias apneas que hay que hacer por cada uno de los cortes, entonces se hacen un poco más largas y un poco más molestas tanto para el tecnólogo, para el médico, inclusive para realizar el estudio como para postprocesarlo. Son secuencias un poquitico más, como les digo, más viejitas del software antiguo que teníamos nosotros. Eh, esta secuencia T2, que por ejemplo esta ya es de 7 ecos, la primera era de 12 ecos, la que tuvimos primero, luego tuvimos esta de 7 ecos, donde vemos el tiempo del T2 que aumenta en proporción al contenido de agua y por lo tanto, si nosotros vemos que está subiendo el valor del T2, quiere decir que hay alguna inflamación o algún edema asociado a patologías que se tienen que ver con la repercusión. Bright blood o sangre blanca, una secuencia de realce tardío, ¿cierto? O late enhance, en una secuencia TIR o STIR o T2 saturación podríamos tener. Y acá vemos una secuencia de un mapa T2. Entonces, lo que podemos aquí evaluar es que podemos evaluarse tanto cualitativamente como cuantitativamente en este caso. En el mismo paciente, miren cómo se ve aquí en el mapa, y esto mediante software nos va a dar unos valores que se puede evaluar mucho mejor. Esta secuencia de mapa T2 es muy importante en pacientes con miocarditis aguda, con pacientes que tienen rechazo de trasplante cardíaco, en pacientes que tienen isquemia de aguda, o en pacientes que tienen rechazo de aloinjerto cardíaco. Aloinjerto es cuando a un paciente le trasplantan ya sea un órgano o un tejido o una célula, ¿cierto? Pero que es de un individuo de la misma especie, o sea, por ejemplo, de humano a humano, porque acuérdense que también tenemos injertos que son de cerdo a humano, pero aloinjerto es cuando es de pacientes que son del mismo tipo, pero que no son gemelos idénticos. Bueno, en esta investigación demostraron que el T2 se altera regionalmente o en ciertas, si está elevado. Yo creo que todas estas tablitas sí pueden tenerlas para uno saber si el T2 se eleva o no se eleva en qué tipo de patologías. Vamos a ver que en la miocarditis aguda se va a elevar, en el Takotsu, en infarto agudo del miocardio, en enfermedad de Fabry, en amiloidosis es igual, pero en talasemia antes va a ser al contrario, talasemia que es sobrecarga de hierro, va a estar caído el T2. Bueno, para poder detectar alteraciones en los tejidos se deben tener unos valores normales, como les digo, tanto de T1 como en T2, con lo mismo que les estaba diciendo del mapa T2. Y sabemos que, como les explicaba antes, de todos los mapas, el T2 depende mucho de la edad, del género y del segmento que se va a evaluar. ¿Listo? Entonces, en estos casos, por ejemplo, que se tuvieron una buena investigación con una buena cantidad de sujetos, vemos más o menos cuántos son los valores de T2. Acá también vemos estos son varios estudios que se hicieron, tanto en 1.5 Tesla como en 3 Tesla. Es importante tener este tipo de información. Vemos dos, T2 asterisco. Esta es una plataforma Philips. En la relajación T2, pues cuando hablamos de T2 asterisco, nos estamos refiriendo a la magnetización transversal, ¿cierto? Que es un determinante muy importante en las secuencias gradientes de eco, porque los efectos paramagnéticos del hierro oxidado pues, van a resultar en pérdida de más señal, aparte de la pérdida que tiene la secuencia T2 gradiente eco como tal, ¿cierto? Entonces, esta característica va a ser muy útil para poder detectar cualquier hemorragia que tenga el paciente o cualquier depósito de hierro en el miocardio.
Son pacientes que realmente se les está... bueno, hablando de los estudios simples, de los pocos estudios cardíacos simples, uno de ellos es por talasemia, más que todo pacientes que ya se le ha hecho hierro en el abdomen, que a veces también se los piden simple, pues la mayoría de veces. Entonces también algunas veces mandan resonancias cardíacas o pacientes de talasemia y las piden simple porque pues, son pacientes muy aliviados, pero dicen, no, de pronto tiene una sobrecarga de corazón, que les mandan simple. Entonces ahí es donde vamos a hacer el T1 native, el T2 y el T2 hierro, más todas las otras secuencias que tenemos. Y pues no, las únicas que no haríamos serían realces tardíos, pues ni perfusión. De resto le haríamos casi que todo el estudio al paciente. Los T2 estrella o T2 asterisco, especialmente en 1.5 Tesla, se usan principalmente en estudios de sobrecarga, ¿cierto? Ha demostrado que tiene una excelente correlación en cuanto a las medidas de ROI, o sea, tanto en software como en medidas de ROI, cuando ustedes los hacen o ustedes mismos los postprocesan, estos mapas T2 han demostrado que tienen mucha compatibilidad. Ok. Vemos aquí cómo se llaman en Siemens, la plataforma Siemens. Bueno, la física, esta es la secuencia o la foto de una secuencia T2 asterisco que es en Brejol, que es multieco, pero con pulsos de sangre negra o de black blood, ¿sí? O de dark blood, como lo quieran llamar. Normalmente se llaman más black blood, pero bueno, en algunas plataformas las pueden escuchar como o ver escritas ahí como dark blood. Esta sería pues la física total de la secuencia, pero pues no nos vamos a detener mucho porque no estamos hablando de física tanto, eso ya hace parte pues de otras clases. Recuerden que estas secuencias son gradientes de eco, en algunos se van a llamar spoiler gradient, en otros se van a llamar fast gradient o gradientes pues rápidos, flash, turbo flash, creo que es en G donde se llama incoherent single slide gradient, o sea, un solo corte gradiente eco incoherente. Más o menos estos son algunos parámetros que se dan, pero como les digo, todo va a depender de acuerdo a la bobina que usted tenga y al equipo que tenga, pero más o menos van a ser este tipo de parámetros para estas secuencias T2 gradientes de eco. Si le pueden tomar un screen capture porque es más o menos lo que uno tiene, pero pues eso cambia de un equipo a otro, no mucho, pero algo va a cambiar. Pero es importante como tener unas bases algunas veces. El T2 estrella, cuando es mayor a 20 milisegundos, cuando se evalúa pues, según los valores normales, cuando estamos evaluando y si nos va a dar 20, es mayor de 20 milisegundos, quiere decir que no tiene sobrecarga de hierro, entonces no hay ninguna implicación cardíaca. Pero cuando ya el valor nos va a dar entre 10 y 20 milisegundos, quiere decir que el paciente tiene una sobrecarga moderada, ¿cierto? Que pues clínicamente es poca la implicación que tiene porque se dice que estos pacientes, un 2% apenas van a tener una insuficiencia cardíaca y un 7% van a sufrir de arritmias, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, tiene una sobrecarga baja, bueno, se puede estar, pero cuando este T2 es menor a 10 milisegundos, ya el paciente dice que tiene una sobrecarga importante y ya la implicación clínica sí es un poco más alta porque ya va el 38% de los pacientes van a tener insuficiencia cardíaca y un 17% de los pacientes van a sufrir de arritmias. Entonces ya sí es un poco más, más bueno. Hablando de otras secuencias, ya saliéndonos de mapas, como digo, pues mapas son muy importantes, pero resonancia tenemos muchas más y todas pues pueden ser importantes, aunque hay unas mucho más importantes que otras. Entonces, hablando de estas secuencias, vamos a hablar de las secuencias Q-Flow o flujo cuantitativo o BENC o contraste de fase, de acuerdo a la casa comercial. Estas secuencias se pueden hacer en respiración libre, normalmente en niños, en adultos, y es mejor hacerlas en breath hold o respiración sostenida, porque estos pacientes
secuencia, perdón, en Brejol, pues le dará a usted 15, 16 segundos, 18 segundos máximo, mientras que en respiración libre sí se van a demorar 1 minuto, minuto y medio. Hay algunas, en algunas casas como hasta 2 minutos se demora en respiración libre. Entonces realmente es bastante. Y si el paciente de pronto te tose, el paciente se mueve o hace una respiración muy inconstante en ese momento, le va a quedar movida la secuencia. Entonces no es tan bueno hacerlos en respiración libre, o no es tan recomendable, mejor dicho. En este caso, pues si fue para un niño, ahora es muy pequeño, un paciente menor de un mes, anestesiado, y no le podíamos hacer apneas. Recuerden en la clase, cuando hablamos de pediatría, que los niños hay que tratar de hacerle la mayor cantidad posible de secuencias en respiración libre, porque como tienen un gasto cardíaco tan bajito, son pacientes que vienen con muchas enfermedades y muchas comorbilidades, tratamos de no hacer muchas apneas para evitar una depresión respiratoria. Entonces tratamos de hacer casi que todo en respiración libre, eh, para así no molestarlo. Pero como está de todas maneras conectado a una máquina de la respiración, le pedimos el favor al anestesiólogo, que debe ser pues ya entrenado en resonancia magnética, que nos mantenga una respiración constante, y eso nos va a garantizar unas imágenes casi que sin movimiento. Si ustedes ven esta imagen, que duró como 1 minuto 20 segundos, está nítida. Si ustedes vean aquí el tronco de la pulmonar, vean el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, cómo se ve bien. Y si ustedes ven acá en la imagen de fase, miren el botón de la pulmonar como se ve de redondo, quiere decir que no tiene artefactos de movimiento. Entonces, si nos hacen una buena respiración constante, vamos a tener una imagen de alta calidad. ¿Listo? ¿Qué información nos va a dar estas secuencias? Estas secuencias nos van a dar el latido, nos van a dar el valor del QPQS, que quiere decir que vamos a mirar tanto qué tanto flujo está pasando por el vaso principal, que es la aorta, y por el otro vaso principal, que es la pulmonar, ¿cierto? Que deben de ser con un valor de 1. ¿Por qué de 1? Porque es la misma sangre, ¿cierto? Nosotros tenemos, por así decirlo, tenemos 1 litro de sangre, ¿cierto? Si por la pulmonar pasa 1 litro de sangre, por la aorta tiene que pasar 1 litro de sangre, ¿cierto? Porque es el circula por todas partes. Entonces, realmente eso es lo que vamos a medir. Nos va a dar también información sobre regurgitación valvular, que es bastante común. Nos va a mostrar las velocidades de pico sistólica, y vamos a poder evaluar los gradientes de presión mediante la ecuación de Bernoulli, que es un modo directo de medición de la presión. Bueno, en estas secuencias pues podemos evaluar no solo cuantitativamente, sino visualmente. O sea, podemos visualizar todo el movimiento y la función cardíaca en donde queramos hacerlo. O sea, lo podemos hacer en 4 cámaras, lo podemos hacer en tracto de salida del ventrículo izquierdo axial, que este es el biotiaxial. ¿Listo? El biotiaxial, mírenlo acá. Esto es una secuencia contraste de fase, pero recuerde que sacan 3 imágenes como las que acabamos de ver acá. Estas 3 imágenes, esta casi nunca se evalúa. Entonces, esta es la anatómica y esta es la de fase, la imagen de fase. Entonces, aquí estamos viendo la anatómica y aquí estamos viendo las imágenes de fase. Tanto cuando estábamos en sístole como en diástole, ¿cierto? Pues, o sea, cuando está saliendo o cuando no está, cuando está cerrada la válvula. Entonces, este es muy importante, este tipo de secuencias, y pues para lo que son valvulopatías y para los shunts, que es cuando vemos como una especie de jet, es muy importante esta secuencia. Tienen acá en cine las 3 imágenes. Que recuerde que se puede llamar phase contrast, o pues contraste de fase, BENC, o etcétera. También mediante software para poder obtener imágenes de flujo, información de flujo, información sobre el caudal, información de la velocidad máxima que tiene el paso, ¿cierto? Aparte pues del gradiente de lo que ya habíamos hablado. Entonces vamos a tener información cualitativa y cuantitativa, acá como se ve bien estas imágenes. Entonces, pues hablemos de la planificación de este tipo de secuencias. Este tipo de secuencias de flujo cuantitativo son muy importantes, es su planeación.
¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta varios ítems o varias cosas que son importantes. Primero, la velocidad de los vasos. Entonces, si son vasos principales como el pulmonar, como la aorta, sabemos que los flujos van a estar entre 150 y 200 más o menos milisegundos. Entonces, eso cuando vamos a organizar la secuencia, vamos a ponerle esos valores, 150 o 200. Normalmente en CIMES nosotros lo usamos con 150 y en Philips lo usamos con 200. ¿Listo? Tanto para aorta como para pulmonar. Lo otro es que si es un vaso más pequeño, o si así vamos a hacer una secuencia, por ejemplo, en 4 cámaras, como ya vamos a medir es mitral y tricúspide, en estos son vasos que tienen menos potencia, entonces le vamos a reducir un poquito el valor. Entonces, ese es uno de los factores que hay que tener en cuenta cuando vamos a planear estas secuencias. Primero, la velocidad del vaso. Segundo, ¿qué es lo que estamos evaluando? Entonces, si yo aquí estuviera evaluando este tronco de pulmonar y aquí la pulmonar derecha, si fuera lo que quisiera evaluar, yo aquí estaría evaluando una secuencia que se llama in plane, o sea, en el plano, ¿cierto? Porque sería en el plano que estoy viendo. Pero como realmente yo aquí estoy evaluando es la aorta ascendente y la aorta descendente, estoy haciendo es una secuencia que se llama through plane o a través del plano, ¿cierto? O sea, que va a cortar el plano. Entonces, si yo voy a cortar el plano, la secuencia debe ser perpendicular completamente a ese vaso que yo voy a evaluar. Quiere decir que si voy a hacer la aorta, yo la voy a coger a cortarla como si fuera una salchicha y la fuera a sacar en rebanadas, ¿cierto? Que quede totalmente circular, miren, la aorta ascendente y la aorta descendente, ¿cierto? Me queda como una moneda. Porque si me queda ovalada como un huevo, quiere decir que la corté mal, entonces no voy a poder evaluar bien, ¿cierto? Esto es lo que va a hacer el médico, miren, aorta ascendente, aorta ascendente en rojo, aorta está subiendo al contrario. Entonces, eso es lo otro que vamos a tener en cuenta. Primero, la velocidad. Segundo, la geometría, que va a ser o perpendicular o paralelo. Vuelvo y les explico para que quedemos un poquito claros. Si yo aquí estuviera evaluando el tronco de la pulmonar con la aorta, la pulmonar derecha, yo lo tendría que hacer paralelo a este vaso y usaría una secuencia, porque ahí es a través del plano. Esta sería una secuencia en el plano, pero como estamos haciendo aorta, es una secuencia a través del plano. Por eso usted ve blanco y negro acá, pero usted el tronco de la pulmonar no lo ve que se ponga blanco y negro realmente, porque aquí no estoy midiendo nada, aquí sí estoy midiendo. ¿Listo? Entonces, vamos a tener en cuenta el flujo, la planeación. Y para tener la planeación, una planeación buena, entonces antes de hacer una secuencia de flujo cuantitativo, vamos a hacer secuencias de bright blood o de sangre brillante, o sea, las secuencias que son funcionales, que son la mayoría que son TUFIS o gradientes de eco, que son de sangre blanca. Vamos a hacer secuencias que nos den el vaso, que nos muestren pues esa cavidad que vamos a evaluar, si vamos a hacer una secuencia cuantitativa de válvulas, por ejemplo, por ejemplo, la mitral, pues vamos a hacer en 4 cámaras primero en sangre brillante para poder ver bien dónde es que vamos a planear esto. Entonces, eso es muy, muy importante. ¿Listo? Hay algunas secuencias en unos software que no están muy avanzados, donde, por ejemplo, yo le digo a 4 cámaras, por ejemplo, bueno, lo que les estaba dando la explicación si está a través del plano o en el plano. Hay otros software que son tan avanzados que yo le puedo decir que a este tanto a través del plano, o sea, en la sangre que vaya de cabeza a pies y de cabeza a pies aquí y esta de pies a cabeza, en la aorta ascendente y descendente, tanto en eso como en la sangre que vaya de adelante a atrás o de derecha a izquierda. O sea que son tan avanzados estos software que en un solo corte yo podría evaluar el flujo que está saliendo por la aorta, el flujo que está bajando por la aorta ascendente, pues, que está saliendo por la aorta ascendente, tanto como el mismo flujo que está pasando por el tronco de la pulmonar y está pasando por la pulmonar derecha.
Entonces son software demasiado avanzados, demasiado inteligentes que uno puede llegar a evaluar y a medir, no solo cualitativamente, sino cuantitativamente, todo está plano. Pero la gran mayoría de software que vamos a encontrar van a ser en un solo plano, entonces por eso tenemos que tener mayor cuidado en el momento de evaluar o de planear estos estudios. ¿Listo? Ya si tenemos pues software tan avanzado, pues no vamos a tener ese problema. Entonces, como les digo, miren que acá, por ejemplo, en este caso, en un paciente menor de edad, muy pequeño, menor de 2 meses, vemos como acá se pudo evaluar el tronco de la pulmonar. Miren que acá está la pulmonar, ¿cierto? En su, eh, entonces, ahí podemos evaluar el volumen latido, la fracción regurgitante, la velocidad picosistólica, el volumen de regurgitación y gradientes de presión, y acá vamos a darles estos valores a los médicos. Este es otro paciente, menor de edad también, un paciente que tenía una destrocardia y tenía pues varias patologías, ¿cierto? Entonces el tronco de la pulmonar venía diferente. Normalmente el tronco de la pulmonar lo vamos a evaluar en coronal, pero no hay, pues no, vuelvo y les digo, no toda la anatomía es la que queremos. Nos van a llegar pacientes bastante complejos y en este caso esta pulmonar se veía como si fuera una aorta que estuviéramos evaluando. Estas mismas secuencias las podemos hacer también para evaluar, como les decía, válvulas. En este caso, pues miren, la mitral se hizo un ROI, entonces una secuencia eje corto de flujo cuantitativo para mirar qué tanto flujo estaba pasando por esa mitral. Ahí se podía evaluar también. Aquí nos salen todos los valores. Miren, por ejemplo, en este paciente una aorta ascendente y una aorta descendente, cómo se evalúa y cómo se muestra o cómo se pueden enviar estos resultados al médico. Esto, como les decía anteriormente, es importante que no solo hagamos el estudio, sino que de vez en cuando que tengamos tiempo, hablemos con el médico, nos veamos el postproceso, si de pronto que nos enseñen. Nosotros en la empresa en la que yo trabajé o llevo trabajando tantos años, primero hacíamos todo esto que le he mostrado, lo hacíamos, éramos nosotros. El postproceso, terminamos el corazón y lo teníamos que postprocesar, o íbamos haciendo, o sea, mientras terminaba este estudio, el paciente que seguía era un cráneo, una rodilla, una columna. Mientras iba haciendo ese estudio, me devolvía a este paciente y yo hacía todos estos postprocesos. Pues ya realmente el médico radiólogo especializado es el que lo postprocesa y lo hace con los residentes para enseñarle a ellos. Pero es muy bueno que ustedes de vez en cuando se metan y vean con ellos y lo postprocesen, y así sea eh, que al menos primero le enseñen por qué se mide cada uno de ellos, cuántos son los valores, cómo se debe hacer, cuándo queda bien medido, cuándo queda mal medido. Todo esto porque en el momento que ustedes aprenden a sacar estos resultados, van a aprender en el momento a planear mejor y a saber por qué te exige tanto que sí quede bien planeada, porque si no, los resultados no van a ser los óptimos y tener que repetir un estudio. Esto no es nada que los ponga ni contentos a ellos, ni a la empresa, ni al paciente. Entonces, por eso les digo que es bastante importante aprender a hacer estos postprocesos. Lo otro es que ustedes, con que le enseñen 4, 5, 6 pacientes, ustedes pueden seguir haciéndolo en en los pacientes que siguen, porque recuerden que estos estudios quedan grabados y lo puedes procesar cualquiera. Yo inclusive lo que hacía para cuando empecé a aprender a hacer esto era que dejaba que el médico lo leyera, miraba los valores que le daba a él, luego en un rato que no tenía paciente o cualquier cosa, me iba y postprocesaba el estudio y miraba mis resultados, no los imprimía, pero los veía ahí en la pantalla y los comparaba con los que había impreso el médico radiólogo. Entonces veía si yo lo había hecho bien o no. Entonces esa es una muy buena forma de hacer un feedback de si estoy postprocesando bien o no. Cuando uno postprocesa ya bien un estudio, entonces lo sabe planear mejor y sabe en el momento que la secuencia sale, cuando usted ya la planeó, sabe si está buena o no. Usted dice, esta no se va a dejar procesar, esta no me sirve, entonces vuelvo a repetir y así
no voy a enviar un estudio que no es óptimo a un médico, pues no le voy a tener que enviar todo eso. Entonces, miren que estos resultados realmente tenemos mucha información con este tipo de secuencias. Vamos a mostrar, miren acá, aorta ascendente descendente, pulmonar, acá ellos van a tener todo el volumen latido, pues el stroke volume, todo toda la información que nos da esto. Aparte de eso, pues podemos enviar la secuencia de sangre blanca en eje corto, mire cómo estamos evaluando el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Y así poder mirar la mano y la pared. El ventrículo derecho también podemos hacer lo mismo, aquí van a ver los valores, tanto de la fracción de presión como todo. Hay otra manera de evaluarlo. Esta lo evalué, a este paciente lo evalué mediante el programa que les dije. Yo no le hago aquí propaganda a nadie porque no tengo contrato con nadie, pero este lo hice en programa de Osiris gratis. En este caso, en este equipo tengo Soros, pero en el Osiris lo hice. Y podemos también, se llama Aleph, en una forma de postprocesar también y sacar una fracción de detección. Aquí lo que sí quería era, en este caso, quería mirar el área de las aurículas para mirar qué volumen tenía. Y acá en Aleph, lo que hice fue mirar la fracción de detección de este paciente que estaba muy disminuida. Miren, está en 15.7%. No sé si sabían, pero los pacientes que tienen una fracción de eyección por debajo del 25%, normalmente estos pacientes ya no son salvables. Los pacientes que tengan una fracción de eyección ya tan bajita ya no son candidatos ni siquiera a trasplante cardíaco. Estos pacientes son paliativos, pero ya no hay nada más que hacer. Esta imagen que les traigo acá es para decirles que no todo lo que vemos pues es eso. No sé si están viendo bien. Me gustaría si alguien puede interactuar de los que están viendo, si les parece que son dos pacientes diferentes o qué es, si esto sí les parece que son, si ustedes mirarían, este es un eje corto, ¿cierto? Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Entonces aquí vemos una imagen que podría ser o no del mismo paciente, o sería otro paciente o otro tipo de secuencia, que de pronto es difícil. Y para no esperar, por cierto, que uno de ustedes no quiere decirlo, entonces, esta imagen yo se la envié al médico que les digo que ha entrenado casi todas las personas aquí en Colombia en cardio, el doctor Pedro Abad, que es una gran persona y un gran profesional, y se la mostré alguna vez y me decía, bueno, yo veo este corte, lo veo raro, Carlos, está como liso, el paciente no tiene músculo papilar sino pero no lo veo. ¿Qué tiene ese paciente? ¿Qué patología tiene? Porque le mandé la foto así sin nada más. Y esto fue lo que le mostré, le dije, no, es que miren, me llamó la atención, me gustó porque es una secuencia turboespíneco del mismo paciente, pero vi que el estómago parecía un eje corto del estómago, tenía como una hernia o algo. Entonces, solamente les quería mostrar para que sepan que no todo lo que vemos pues es real, eso es importante. Y es importante también ver que los avances científicos cada día son más grandes en resonancia. Quería traer esta secuencia que se llama de flujo cuantitativo en 4D. ¿Cierto? Esta secuencia ya no es nueva, pero es muy poco conocida. Realmente mucha gente la tiene, pero no la hace. Es una secuencia que te va a durar más o menos 2 minutos y medio, 3 minutos y medio la adquisición al mismo tiempo mucho flujo, porque ahí estamos viendo, por ejemplo, mire que estamos viendo las pulmonares, aorta, entonces se puede evaluar todo al mismo tiempo, pero como les digo, no se utiliza casi, muchas personas no le sacan todo el valor que tiene. Es importante, si las tenemos, pues que la utilicemos. Que miren cómo se ve bien, por ejemplo, ahí el tracto de salida del ventrículo derecho, en el RVOT, como se ven las pulmonares de bien, lo podemos montar en Osiris o en Oros, lo montamos y mire cómo se ve, bueno, la secuencia cuantitativa sobre la secuencia sangre blanca o bright blood. Este es un tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, mire, podemos ver muy bonito. Acá también, mire, cómo se ve el flujo, cómo se ve la turbulencia que tiene esto. Entonces, muchas veces de pronto no podemos hacer todas las secuencias a un mismo paciente, pero de vez en cuando ensayar, mandar este tipo de imágenes
Independiente que, yo les digo a todo el mundo, independiente que la imagen no sea la más diagnóstica, porque aquí no van a dar el diagnóstico de una miocarditis, de una hipertrófica, de un ventrículo único, no van a dar este tipo de diagnósticos, son bonitas y llaman la atención a los médicos. Eso también es una forma de vender, hay que vender nuestros servicios. Es importante, nosotros como tecnólogos podemos ayudar mucho a nuestra empresa y en la empresa que estemos hay que dar lo mejor de nosotros para que llame la atención y los médicos digan, allá quiero que hagan los exámenes, quiero que lo haga tal, y mucho mejor cuando le dicen, llega una orden y el médico o el dueño de la empresa o el gerente dice, vea, viene un paciente muy recomendado, quiero que lo haga tal tecnólogo. Eso es muy, muy importante. Créanme que es bastante, repone mucho energías, la autoestima, todo eso ayuda mucho. Entonces, creo que es una forma de personalizar. Yo a todos les digo, nosotros como tecnólogos somos artistas y tenemos que ponerle una buena firma a eso. Bueno, el futuro de la resonancia magnética es muy prometedor, vienen muchas cosas buenas, o en unas ya están, pero desafortunadamente cuando uno dice vienen es que ya están por allá en Europa, en Estados Unidos, con 7 Tesla, 12.5 Tesla, y nosotros todavía estamos aquí con el 1.5 y si acaso un 3 Tesla, pero bueno, lo importante es que viene para acá y poder nosotros hacer resonancias cardíacas en niños es algo bastante importante. Aquí vemos un eje corto, vemos en 4 cámaras. Este video no me corre porque no me quedó ahí, pero fue un paciente que hicimos de inútero, una gestante, que nos a poder dar diagnósticos a estos pacientes en mamás gestantes con 7, 8 meses, donde pueden mirar si es importante seguir con el embarazo o no, o que ya sepan para ayudar inclusive a las cirugías intrauterinas que se están haciendo. Entonces, realmente nos vienen muchos retos y tenemos que estar cada día mucho más listos para esto y más preparados. Entonces, entre esas secuencias que vienen tan rápidas, en el 2021, pues como pueden ver ahí, sacaron esta secuencia que se llama ESOS, una técnica ESOS que la sacó Philips, que es Enhanced Sense by Static Other Volume Subtraction, que en sí pues lo que traduce es sense mejorado por resta de volumen externo estático. Esta secuencia es una secuencia que es muy rápida, ¿cierto? Vamos a poder evaluar, hacer una evaluación anatómica funcional porque es la secuencia de sangre brillante, mucho más rápida. Es una secuencia que va a reducir el tiempo en más del 90% de la secuencia, entonces, o del estudio como tal, porque la mayoría de secuencias que hacemos en corazón, recuerden que son sangre blanca, entonces son estudios que hasta en más de un 90% se han reducido. Entonces es una cosa pues brutal, como diríamos nosotros, una cosa hermosa. Nos va a ayudar a mayor comodidad para el paciente porque el paciente pues, va a tener que hacer menos apneas, va a ser más rápida las apneas, el paciente va a estar acostado, pues va a tolerar más tiempo. Recuerden que hay muchos pacientes que vienen con insuficiencia cardíaca, vienen ya oxígeno dependientes, entonces el estar en los pinos les va a molestar un poco, entonces va a ser mucho confort para el paciente y también va a reducir mucho los costos y eso también va a ser importante para Latinoamérica porque sabemos que en nuestros países la salud es costosa y no solo costosa, sino que los ingresos para las personas no son los mayores, entonces muchas personas no tienen derecho a esto, entonces van a reducir mucho el costo. ¿Por qué? Porque va a ser menos tiempo de resonancia, menos tiempo de radiólogo, menos tiempo de todo, entonces van a ser menos costosas, ¿cierto? Porque mientras nosotros hacemos un corazón en hora y media, pues si lo vemos por economía, es mejor hacer en hora y 20, se harían tranquilamente 6, 7 estudios de rodilla o de columna y pues normalmente se gana más dinero ahí según las empresas. Entonces, esto también va a reducir muchos costos y va a ser muy, muy importante para todos. Eso es lo que se espera, ¿cierto? Dentro de las imágenes de cardiorresonancia hay muchos avances interesantes. Lo importante de por ejemplo, de esta secuencia es que sean isotrópicas, que sean en 3D,
como la secuencia de esos, pero también van a haber secuencias rápidas en tanto en realce tardío, que van a ser también 3D tridimensionales. Esta es la cine de esos, sangre blanca, y las 3D tridimensionales con gadolinio. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser unas secuencias mucho más rápidas. Vamos a tener mayor información en menos tiempo. Entonces, son cosas que lo que se espera, por ejemplo, que quieren muchas personas es que el paciente llegue, aquí dicen que son 11 minutos, esto se llama door to door, o sea, de puerta a puerta, mientras que el paciente llega a la puerta, a entrar al resonador y vuelva a salir de esa puerta, pasen 11 minutos. Entonces, ¿qué van a decir? El paciente llegue, esté acá antes de entrar a la puerta, se le pone el gadolinio, el paciente se va acostando, entonces el gadolinio va haciendo ya su efecto para las imágenes de realce tardío, ¿cierto? Hacemos pues nuestra calibración, nuestros scouts, nuestro escanigrama, nuestro survey. Luego vamos a hacer la secuencia ESOS, que es esta de sangre blanca, en una secuencia de 24 segundos en apnea. Como es volumétrica, pues podemos llegar de esa misma, sacar varios ejes, o le podemos hacer esta en 2 veces, en eje corto y en 4 cámaras, y así tener mucha mayor información. Luego hacer el log locker, hacer la secuencia de realce tardío en 3D, para de esta misma secuencia hacer las reconstrucciones de 4 cámaras, eje largo, transversalidad del ventrículo izquierdo, transversalidad del ventrículo derecho, y así ya tener toda la información. En algunos casos, repetir esa secuencia de esos para poder saber, por si de pronto no tengo una distorsión o algo, como es una secuencia de 24 segundos, puede que nos quede un poquito respirantes. En muchos casos, miren que aquí dicen que en más del 20% de los casos hubo que repetir otra vez la de realce tardío, que más o menos en el 60% de los casos hubo que repetirla, ¿cierto? Sacar el paciente y hayan pasado más o menos 11 minutos, o sea, serían secuencias, estudios muy rápidos. Mire que de una secuencia, mire que se pueden voltear y hacer todos los otros ejes cardíacos, así como dicen acá, miren, eje corto, y de ahí se reconstruyó al 4 cámaras. Entonces, es como el futuro que nos espera, entonces tenemos que estar como muy hábiles. Esto sería para estudios como de isquemia, o para estudios de tamizaje, que también en muchos casos, no sé si en los países de ustedes, en las ciudades de ustedes, se usa, pero nosotros acá en las empresas de mejor poder adquisitivo, o empresas buenas en las que uno dice quiero trabajar, eso mandan como estudios, así como la radiografía de tórax, la radiografía de columna, pues también mandan algunas veces resonancia cardíaca, como para tener a los empleados saber cómo van pues, de su salud. Entonces, esto sería como para un tamizaje, no para todos los estudios realmente, porque obviamente, como les decía, tenemos muchas otras secuencias, como las secuencias cuantitativas de flujo, como los mapas T1, mapas T2, mapas T2 estrella, que no entran dentro de este protocolo, pero esto sería como para protocolos pues, más específicos. Pero también si lo pudiéramos hacer, por ejemplo, con los mapas T1 y T2, pues entonces ya realmente la secuencia o el estudio no nos duraría 80 minutos, sino que podríamos hacer estudios cardíacos para una miocarditis tranquilamente en 25 minutos. Entonces, realmente es bastante importante. Miren, por ejemplo, estas secuencias, como les decía, ultrafast 3D, miren cómo podemos hacer todas las reconstrucciones de una misma. Esta es de una secuencia que duró, vean, 17 fases cardíacas en 20, y se pueden reconstruir de 17 fases, se reconstruyen 20 fases reconstruidas. Y esta es como la secuencia que habíamos visto de World Heart, o de todo el corazón, que es isotrópica 3D, y aquí podemos sacar todos los otros planos cardíacos, y también podemos evaluar, si lo hacemos con 2 fases esta secuencia, poder también evaluar la fracción de eyección, igual que en este, y así poder hacer una comparación de estos 2 tipos de técnicas, y ver si los estudios nos están dando bien. Estas secuencias, que este es una factor de aceleración que salió muy nuevo, que ya lo tienen pues varias casas comerciales, que se llama Compressed Sense, es donde podemos acelerar tanto estas imágenes. Aquí es donde el Compressed Sense, ¿qué es lo que hace? El Compressed Sense lo que hace es, entre comillas, jugar con el llenado del espacio acá, y mediante la inteligencia artificial, reconstruir datos que supone, o sea, líneas que supone que tienen el mismo valor, ¿cierto? Y esto va a hacer esa opción espacial
que nos va a aumentar una relación espacial entre 8 y 10 veces a la que tenemos, y en secuencias que solo van a durar unos 20 segundos. Entonces, realmente va a ser muy ganador. Esta secuencia duró 22 segundos. Va a ser muy ganador para nosotros como tecnólogos, para los pacientes y para las empresas. Acá tenemos esta otra técnica nueva también que viene, que es un mapeo en corazón 3D, porque las otras que hemos hecho, que hemos visto, son varias apneas y se hacen 3 mapas o 5 cortes nomás. El mapa T1 nativo, el T1 Enhance, el T2 y el T2 estrella son de varias apneas, pero este nuevo va a ser en 15 segundos todo el corazón en 3D. Entonces, de aquí podemos reconstruirlo. Mire que es lo que les digo, secuencias más rápidas hasta el mapa. Este es la técnica Sakura, pero es mapa T1. Todavía no he visto que tengan mapa T2, pero esta tecnología Sakura también nos va a ayudar mucho porque ya vamos a tener también información del tejido, pues, y mucho más rápida de la que hemos usado anteriormente, o de las que estuvimos hablando, pues, durante toda la clase. Este Sakura quiere decir Saturation Recovery Compressed Sense Rapid Acquisition, que traduce recuperación de la saturación en una adquisición rápida comprimida con Sense. Eso es lo que significa Sakura. Estas secuencias Sakura pues ya han sido validadas en animales, y pues la idea es como que la van a sacar ya para los humanos. Fue presentado en la revista que es especializada en resonancia magnética, que se llama Magma, y lo presentó el doctor Borja Ibáñez, que es el investigador y jefe del Departamento de Investigación de la Clínica CENIC. En conclusión, pues la resonancia magnética cardíaca es un método de imagen capaz de evaluar la anatomía tanto intra como extracardíaca, como con una altísima resolución. Como les digo, pues con estas técnicas de velocidad que vienen, vamos a poder usar mejores resoluciones más altas, secuencias mucho mejor, ya sea o en el mismo tiempo, mucho más bonitas, de mejor resolución, o en menor tiempo con la misma resolución. La información morfológica y funcional que entrega la resonancia pues, es decisiva para cualquier tratamiento, más que todo en neonatos y en lactantes, con cardiopatías congénitas, y en adultos pues, con muchas patologías que tiene el adulto. Para una adecuada obtención de imágenes se debe realizar estudios enfocados a este tipo de pacientes. La resonancia magnética es el gold estándar en la evaluación de la función y los volúmenes de masa ventricular. Es importante que sabemos que tenemos muchas secuencias para resonancia cardíaca. La idea es planear estudios seleccionados, ¿sí? Seleccionando pues con mejor o más adecuado al diagnóstico y al paciente. O sea, todo lo que vayamos a evaluar, corazón que vayamos a planear, miremoslo según el paciente, según su patología, que todo esté adecuado a eso, porque tenemos muchísimas secuencias de las cuales podemos ayudar. ¿Viste? Durante los estudios o los protocolos que vamos a tener, no quiere decir que solo se va a hacer, este paciente tenía por miocarditis, entonces por eso no le hice una secuencia volumétrica 4 cámaras, no. Entonces es importante tener unos protocolos establecidos, pero que durante el estudio podemos, según lo que estamos viendo, poder aplicar otras secuencias y decir, bueno, vamos a traer, este paciente sería muy bueno hacerle el T2 asterisco porque le veo ese corazón como muy negro, pero ¿será que tiene mucho hierro? Bueno, entonces es importante tener pues esta parte. Es importante pues que saber, como les digo, la base de un estudio cardíaco son las secuencias cine o sangre blanca o bright blood, porque nos van a mostrar anatomía y función. Es como el 90% del estudio son secuencias bright blood. Entonces, esas como importantes son secuencias gradientes o TUFIS, secuencias de Breitbart, que deben de ser, explicarle muy bien al paciente para que nos queden en muy buena condición. El resto de secuencias son de acuerdo a la historia clínica, hay que leerla muy bien. Cada secuencia tiene artefactos específicos, entonces es importante que si hacemos una secuencia en eje corto y nos queda buena, no quiere decir que si esa secuencia nos pueda quedar buena en todo el tipo de secuencias, porque algunas secuencias son más susceptibles que otras, ¿cierto? O sea, por ejemplo, hacemos un eje corto muy bonito en secuencia T2 Black Blood, pero en sangre blanca nos está quedando
un poco feíto, con mucho artefacto, porque el paciente tenía una esternotomía. Entonces, claro, porque la secuencia gradiente de eco o TUFIS es más sensible que las secuencias dark blood o sangre negra. Entonces, por eso sabemos que cada secuencia va a tener su propio artefacto, ¿listo? Es importante mantener la misma geometría en los planos cardíacos, o sea, si tenemos un eje corto en sangre negra, casi que esa misma geometría sea en sangre blanca, casi que esa misma geometría sea en mapa T1, mapa T2, mapa T2 estrella, en perfusión, para poder que el médico vea los segmentos cardíacos en cada una de las secuencias y así poder dar un diagnóstico mucho más acertado. En los adolescentes y en los adultos, la resonancia magnética es de especial utilidad debido a las limitaciones que tienen las otras técnicas diagnósticas ya conocidas. Escoger muy bien el método diagnóstico, pues eso ya si no nos toca pues a nosotros el método diagnóstico, porque muchas veces pues, le piden a uno estudios que realmente no deberían de ser, por ejemplo, evaluar unas coronarias por resonancia magnética. Sabemos que podemos hacerlo muy bien, pero solamente el nacimiento de las coronarias, pero no podemos ver toda la coronaria, entonces es eso. Pero nosotros pues nosotros no podemos definir eso, pero sí podemos, si llega un tipo de orden esta, pues discutirlo con nuestro médico, cardiólogo o radiólogo y que pues él ya se hable con el especialista para ver qué se va a hacer en ese caso, ¿cierto? Eso es importante. Los agradecimientos pues a estas personas que me han dado tanto conocimiento. Esta imagen de válvula trivalva de una paciente de 58 años me encantó y pues, la tengo ahí porque me pareció, creo que ha sido la válvula aórtica trivalva más bonita que he hecho en todos mis estudios. Ahí está la bibliografía para que queden los videos y por si ustedes quieren seguir estudiando. Voy a compartirles un momento para que no se me vayan a ir. Voy a compartir, si quieren hacer alguna pregunta, la pueden ir haciendo porque les quería mostrar, habíamos quedado en la otra clase, de mostrarles la secuencia de bolus track en cuando vamos a inyectar para un corazón. Si tienen alguna pregunta, me la hacen ya sea por chat o me hablan. Quería compartirles este paciente que se lo a un compañero que me lo hizo, que cómo inyectábamos o en qué momento. Entonces, miren acá, por ejemplo, cuando ustedes ven que el contraste va a pasar casi siempre, o la idea es que en una resonancia cardíaca el paciente siempre se canalice por la vena derecha, ¿listo? Entonces vamos a mirar cómo va a pasar por la subclavia, va a venir aquí por la cava a la aurícula. Cuando, si queremos, como yo les decía, si queremos que la secuencia nos quede pulmonar, lo vamos a enviar cuando llegue a la aurícula derecha y vemos, mire que aquí llega a la aurícula derecha y ahí mismo de una enviaron la secuencia. Entonces, más o menos cuando llegue a la aurícula derecha, pero como les decía, la idea es que tengamos un buen volumen y que tengamos no una velocidad baja, o sea, más o menos de 2, no ponerlo como una perfusión que se pone a 4.5, no, lo podemos poner a 2, a 1.8, para poder sacar una imagen que nos salgan más o menos así. Tenemos que este es Oros, este es gratis, este es un programa gratis que tengo, miren que así hicimos, en esta secuencia se hizo tanto pulmonar como aórtica las fases. Entonces vamos a mirar las reconstrucciones, no fueron las mejores reconstrucciones, no las he hecho yo, le pedí el favor a un compañero que me las enviara, pero miren, por ejemplo, aquí estas pulmonares, cómo se ven acá. Tanto entonces en la primera fase pulmonar, si de pronto a este paciente se le hubiera puesto un poquito más lento el contraste y un poquito de volumen, ¿cómo podemos ganar volumen? Ustedes ponen en la jeringa de gadolinio, le ponen, recuerden que vamos a inyectar siempre 2 en la perfusión, o sea que son 15 centímetros si es de 7.5 o 30 centímetros si es de 15 mililitros la ampolla. Entonces, si digamos que es la de 7.5 que estamos utilizando nosotros, son 2 ampollas, nos da 15. ¿Yo qué hago con esa ampolla de 15? Le pongo 10 más de salino, entonces me dan 25, entonces ya tengo mucho volumen. De esos 25, le pongo 8 para la perfusión al paciente y le pongo 15, perdón, 25, le pongo, sí, 15, perdón, 17
a la angio. Y como lo pongo a 2, me queda lento, entonces puedo coger un poquito más de pulmonares. Acá no se usó un buen bolo, entonces de pronto no quedó tan bonito. Pero ahí está, la fase pulmonar y miren la fase aórtica, ¿cierto? Entonces podemos sacar muy bien este tipo de estudios. Acá creo que están los otros MIP originales. Miren acá la fase aórtica como quedó de buena. Solo que en el momento del angio, miren que cuando la recortaron un poquitico, la aorta descendente, miren que quedó muy poquito recortada. Pero bueno, era solamente como para poder mostrar lo que podemos hacer en la inyección, cómo se inyectaba o en qué momento se inyectaba. Estos son muchos MIPS que tiene esto. Aquí, como les digo, porque la pulmonar quedó aceptable, pero ya quedó mucho mejor si tuviésemos más volumen y un poquito más lento, porque se le puso un poquito de volumen y la pasaron muy rápida. Esta secuencia, por ejemplo, es un T1 temprano. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguno de ustedes, algún comentario. Eh, Creo que esto era lo único que les había quedado debiendo de las cosas. Hemos estado viendo de la secuencia bolus tracking, que la bolus tracking es un gradiente eco, que es como una especie de fluoroscopia. En niños, ¿cómo se realizaría la angiografía? Igual con anestesia, se hace en respiración libre, solo que en niños, como es tan rápido el flujo, normalmente lo que yo hago es que lo hago manual. Le digo a la enfermera que me lo inyecte manual en jeringuitas pequeñas, ¿cierto? En jeringa de 5 y lo pase lento para que no se me vaya muy rápido porque la frecuencia cardíaca es muy rápida y se nos va mucho. Perfusión cardíaca en niños normalmente no se hace. ¿Por qué? Porque necesitamos bolos muy rápidos y en niños se daña la vena si lo ponemos. Entonces realmente no se recomienda en niños menores de 7 años hacer perfusión. Entonces perfusión realmente no se haría, sino que en niños normalmente las patologías son más anatómicas que funcionales. Mientras que en los adultos la mayoría de patologías son funcionales que anatómicas, ¿cierto? O sea, por ejemplo, en un adulto es una miocarditis, una hipertrofia o una isquemia. En niños es una tetralogía de Fallot que necesitaríamos esa angiografía para poder mirar los vasos, cómo están distribuidos. En niños puede ser un ventrículo o puede ser una enfermedad de Criss-Cross. Entonces, en ese tipo son patologías muy diferentes, un realce tardío. Entonces, en ese caso, pues, como les digo, en niños no se haría perfusión en niños muy pequeños, porque no podemos pues, poner el contraste tan largo, tan, tan rápido. Este es un tracto, este son 2 cámaras derecha, miren cómo se ve bonita la imagen de 2 cámaras derecha, quedó muy bien, seguro que tenía una patología derecha, miren acá, aquí este es un Chax, pero muy valvular, y en ese corte indirectamente estamos viendo la coronaria. Bueno, chicos, entonces yo creo que con esto terminamos. Si hay alguna otra pregunta, me la pueden hacer de una vez o si no, entonces damos por terminada la clase de hoy. Muchas gracias por estar acá. Eh, Espero hayan disfrutado la clase y bueno, nos vemos de mediante la otra semana. Esperemos que Alexandra nos pase las fechas y bueno, estoy dispuesto a cualquier duda por mis redes sociales. Que estén muy bien. Muchas gracias por estar acá.